Bueno, y según informa hoy el diario La Razón de Bolivia, el argumento del litigio debe centrarse en los derechos expectaticios. ¿Qué quiere decir eso, Paola? Quiere decir, al menos eso dicen los bolivianos, quiere decir que provienen de las promesas supuestamente incumplidas por Chile, como por ejemplo la de 1975, cuando, según el matutino, Santiago estuvo de acuerdo con ceder una salida soberana al mar a través de un canje de territorios. Recordemos que en esa ocasión fue Perú que no concurrió con su voluntad para hacerlo. Queremos analizar la demanda boliviana en CNN Chile, y para eso conversamos con el profesor de Derecho Internacional, exmiembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el profesor Hugo Llanos. Buen día, profesor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Germán, buenos días. Es difícil, o más imposible en rigor, hacer una clase y lograr comprender el derecho internacional público en los minutos que tenemos aquí. Sí. Pero me parece a mí que el meollo del asunto es tratar de entender nosotros y la gente en sus casas cuáles son las fuentes posibles de obligaciones en el caso de los países. Los tratados internacionales, entiendo, podemos estar como país obligados a una conducta o una omisión desde la costumbre, desde los principios generales del derecho internacional. La pregunta es, ¿podemos estar obligados a una u otra prestación u omisión por un derecho expectaticio, como han llamado nuestros vecinos? Mire, no, pero no es algo extravagante lo que ha hecho Bolivia. Tratando de entender qué es lo que quiere Bolivia, lo que sucede es que además de los tratados, costumbres, principios generales, hay otra fuente de obligaciones, que son los actos unilaterales de los estados. Vale decir, cuando el Estado ha declarado que se obliga a cumplir en el futuro una prestación determinada, de tal manera que Bolivia trata de afianzarse en este aspecto. O sea, existe la posibilidad de que un acto unilateral mío, Chile, me obligue, pero no cualquier acto unilateral, tiene que ser un acto mediante el cual yo declaro explícitamente obligarme a tal o cual cosa. Exactamente. ¿Y eso ha ocurrido respecto de Chile? Sí, por supuesto. No, ha sucedido muchas veces en la Corte. Fíjese, en 1923 fue el último fallo de la Corte Permanente de Justicia Internacional en que dijo de que los actos de un tercer Estado no obligan al resto de los Estados. Vale decir, aisló la voluntad del Estado como fuente de obligación. Pero luego, en la década del 1931, para ser más preciso, hubo un caso que provocó gran expectación, en que la Corte Permanente de Justicia Internacional se basó en una declaración de un ministro de Relaciones Exteriores, que en este caso era noruego, que declaró que Noruega renunciaría a su aspiración territorial sobre el territorio de Groenlandia, por lo cual Dinamarca, que disputaba ese territorio con Noruega, se basó en eso para demandar ante la Corte a Noruega. Entonces, la pregunta ya no es si los actos unilaterales pueden o no obligar, sino si es que acaso respecto de esta demanda boliviana se cumplen las características exigidas en el acto unilateral. Hasta donde nosotros hemos entendido y hemos estudiado, Germán y yo, se produjo efectivamente en Charaña el año 75 una declaración que pretendía obligarnos. Mire, yo le doy salida por aquí siempre que Perú claro, dé autorización. El problema, fíjese que hay varios casos que se han obligado al Estado por la declaración de voluntad unilateral. Otro caso emblemático es cuando Nueva Zelanda y Australia demandan a Francia porque el presidente de Francia dijo que no iba a haber más explosiones nucleares en la atmósfera y luego las reanudó. Entonces la Corte Internacional de Justicia dijo que había una obligación de Francia por la declaración del ministro de Defensa, además del presidente de la República. Pero luego, saltémonos a 1974, si no me engaña la memoria, en que se produjo también un conflicto territorial entre dos países africanos, Burkina Faso, ex Alto Volta, y la República de Mali, en que Mali dijo: está obligado ahora República, el ex Alto Volta, por una declaración que dijo el presidente de que se iban a atener a lo que
estableciera la Organización de la Unidad Africana. Y le dijo que fue muy interesante ese fallo, le dijo la Corte: una declaración en el marco de una negociación no puede obligar al Estado. Y allí entonces le tomo la respuesta al caso de Chile. Estos derechos expectaticios es una aspiración, hay que traducir como un deseo de, no emana un derecho expectaticio de un acto contractual, no viene de algo que Bolivia pudiera exhibir. Estudiando los dos casos más cercanos a las negociaciones que tuvo Bolivia con Chile, tenemos primero que se nos olvida, ¿no?, la negociación que se hizo en la década de 1950. Esa fue la primera antecedente. ¿Y qué surgió ahí? Nuevamente la oposición del Perú, porque se trataba de exigirle por parte de Chile a Bolivia los recursos del lago Titicaca como compensación, ¿no?, a una cesión territorial. Y Perú inmediatamente alzó la voz y dijo: hay un condominio en las aguas entre Perú y Bolivia, y a mí no me han tomado en cuenta, y yo me opongo a que esas aguas se exploten. Y más aún, fíjese que pasados unos años se ratificó este condominio, y hoy día sí que hay imposibilidad total, sin el consentimiento de Perú, de acceder a esas aguas. Por eso mismo que la excepción proveniente desde Chile ante esta demanda parece obvia. Oiga, nosotros les prometimos, quisimos hacerlo, pero nuestra voluntad tiene una suerte de limitación, de restricción. Exacto. Que proviene de Perú, y si ellos no lo hacen... Y proviene nada menos que un tratado, pues, el protocolo complementario al tratado del 29 obliga necesariamente a aceptar lo que diga Perú, porque es el tercero en discordia, y Bolivia en ese caso para mí es sorprendente. Bueno, no he leído la síntesis de las hojas que presentó ayer, ¿no? Ahora, la palabra obligación veo que se reitera en varias ocasiones. ¿Y por qué la tomo? Porque le voy a leer muy corto, porque David Choquehuanca ayer señaló lo siguiente y dijo: la demanda boliviana solicitada a la Corte Internacional de Justicia para que falle y declare que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo de pronto y efectivo. ¿Le puede obligar a Chile el que negocie de esa forma como lo está planteando y usted Bolivia? Omite la segunda parte de la oración. Que le otorgue una salida. Claro. No lo seguí leyendo porque era muy extenso, pero sí. ¿Se le puede obligar a Chile? Que ese es el principal objetivo, al parecer, que tiene Bolivia con esta presentación. Claro, es que Bolivia, en forma oblicua, va en contra del Tratado de 1904, porque es la obligación de negociar con el fin de darle una salida al mar, pues. Sí. Y allí topa primero con un tratado, segundo con un principio de inviolabilidad del territorio, porque como un Estado va a ceder soberanía como fin de una negociación. Esa es una imposibilidad. Pero lo tercero, que también Bolivia debiera iniciar una demanda contra Perú. Por lo tanto, si uno toma ese como objetivo final, esta demanda no es factible en el largo plazo. No, evidentemente que no. Un Estado no puede ser llevado a punta de una exigencia unilateral a una negociación de acuerdo a lo que la otra parte le solicita de ese Estado, que sea la negociación termine en una salida al mar. Esto es una locura, diría yo. Ni pies ni cabeza, ha dicho el profesor Llanos, en el fondo. Yo le voy a poner esas palabras en la boca, pero básicamente se trata de eso, ¿no? Usted jurídicamente no le dé asidero. Sí, no. Bueno, vamos a ver qué dice entonces, y vamos a ver que después qué pasa cuando podamos efectivamente leer esta suerte de resumen, y si es que llega el caso, bueno, la memoria y los demás documentos. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien, ¿eh? No, gracias a usted. Muy bien.